Estuve leyendo sus comentarios y me encontré una palabra recurrente que la vi en forma de pregunta, en forma de comentario, incluso hasta en forma de insultos. Me refiero al WAR o Wins Above Replacement. El WAR es una estadística basada en hechos, no en proyecciones, así que lo que usted ve en ese numerito quiere decir que ya pasó y nos da una idea del efecto que tiene un jugador en el éxito de un equipo. Es decir, cuántas victorias alcanzó un equipo al tener un jugador específico en el line-up en vez de un jugador reemplazo. Pero la pregunta más recurrente es ¿cómo se calcula este número? Lo primero que tenemos que hacer es definir con qué lo estoy comparando. La definición del jugador reemplazo es un jugador de ligas menores, un agente libre o un jugador disponible en la lista de waivers. En resumen, estamos hablando de un jugador barato, para decirlo sin anestesia, un jugador por debajo del promedio de la MLB. Y digo por debajo del promedio es porque ser un jugador promedio en la MLB sugiere que eres lo suficientemente bueno para estar en un roster, y generalmente el salario de un jugador promedio en la MLB se ubica sobre los $4 millones al año. Lo que quiere decir es que un jugador promedio no es barato y mucho menos gratis. Que el salario de un jugador reemplazo es de un sueldo mínimo. Así que al decir que el sueldo mínimo es una característica principal para definir el factor más importante del WAR, que es el jugador reemplazo, ya de entrada nos dice que el WAR es una comparación relativa en términos de dinero, de corpus. Aparte, que es lo más lógico, imagínense que Houston por alguna razón no pueda contar con José Altuve y no tengan otro segunda base disponible. ¿A quién va a buscar? A Gleyber Torres, a que está el Marte. Con respecto al cálculo, una de las cosas que hace que el WAR tenga tantos enemigos es que hay muchas versiones. Por ejemplo, si hablamos de F-WAR, estamos hablando del cálculo hecho por Fangraph. Si hablamos de B-WAR, se refiere al cálculo hecho por Baseball Reference. Y si hablamos de WARP, es la métrica provista por Baseball Prospectus. Por ejemplo, en la 2024, Matt Chapman terminó con un WAR de 7.1 en Baseball Reference versus un 5.5 en Fangraph. Teoscar Hernández terminó 4.3 en Baseball Reference y 3.4 en Fangraphs, mientras que Eli de la Cruz, uno de mis jugadores favoritos, terminó con un 6.6 en Fangraph, mientras que Baseball Reference le bajó el precio con un 5.2 de WAR. Es como si usted fuera al supermercado y que el valor del artículo que usted va a comprar varíe según el cajero que le toque al momento de pagar. Y es que esa falta de homologación en el cálculo hace que el WAR pase de un ámbito científico y exacto a una discusión filosófica, porque todo el mundo lo calcula como le da la gana. Pero ya con todo esto despejado, ¿cómo se calcula el WAR? Vamos a los datos. Hablamos de F-WAR, este se calcula usando como índice ofensivo el WRC Plus o Weighted Runs Created Plus, cuya matriz es la métrica RC o Runs Created, que se encarga de estimar la cantidad de carreras en las que un jugador contribuyó para su equipo, a la cual se le antepone la letra W, que asigna un valor a cada evento ofensivo, como los hits, dobles, triples, jonrones, base por bola. Y se le agrega el signo de más al final porque la métrica se ajusta según el estadio donde se dieron los eventos y los promedios de liga. En la parte defensiva, el F-WAR en su mayoría se compone utilizando un índice llamado el UCR o Ultimate Zone Rating, que es una métrica que cuantifica cuántas carreras evitó o permitió un jugador en comparación con otro jugador promedio en su posición. Básicamente, el UCR divide el campo en zonas y compara qué tanto terreno cubre un jugador en comparación a otro, y calcula las carreras evitadas según el alcance, el brazo, la habilidad de generar doble plays y la minimización de errores. Para el corrido de bases, el F-WAR utiliza dos indicadores. Uno es el UBR o Ultimate Base Running, que mide el valor de un jugador cuando corre las bases, por ejemplo, el avanzar una base adicional o evitar un doble play, así como otra métrica llamada el WSB o Weighted Stolen Bases, que básicamente le asigna un valor a las bases robadas. Con respecto al B-WAR o el WAR de Baseball Reference, ellos utilizan en la parte ofensiva la métrica del RC con algunos ajustes de estadio y de liga. En la dimensión defensiva, ellos usan el DRS o Defensive Run Save, que es muy parecido al UCR, pero con la diferencia de que el DRS se enfoca en el posicionamiento defensivo, mientras que el UCR se enfoca un poquito más en la métrica defensivas tradicionales. Si hablamos de Baseball Prospectus o WARP, eso es una caja negra. Básicamente ellos utilizan métricas compuestas por ellos mismos, de las cuales no ofrecen mucho detalle. Me imagino que por no exponer su propiedad intelectual.
qué sé yo. Solo mencionan que son batting runs above replacement y fielding runs above replacement, que nadie sabe cómo se componen esas métricas. Lo que sí tienen en común es que todas toman 5 dimensiones. Comenzando por el bateo, toman en cuenta todo lo que pase cuando un jugador se para al plato, incluso los ponches, el fildeo y ajuste posicional. Se le asigna un valor diferente a las posiciones utilizando bien sea el DRS o el UCR, pero tomando en cuenta la posición que cubre el jugador. Por ejemplo, en el cálculo, un shortstop, center field o catcher tiene mucho más peso que un primera base, inclusive si los dos batean lo mismo. Corrido de base, jugadores como Elly De La Cruz o Trey Turner tienen mucho valor, pero un jugador como Josh Naylor, que este año tiene 22 bases robadas, que es el 50% de todo lo que se ha robado en su carrera, también genera mucho valor. No hay muchos primera base con 22 bases robadas faltando mes y medio antes de que termine la temporada. Y finalmente, el ajuste por reemplazo. El WAR te asigna puntos solamente por jugar temporadas completas y ser titular, ya que 162 juegos son mejores que 100 o 120. Todos estos cálculos nos dan un numerito llamado WAR, que para muchos analistas tiene un valor duro en dinero. Históricamente se ubica entre 7 y 9 millones de dólares por punto de WAR según la temporada, lo cual sugiere que el WAR no es una estadística solamente para el consumo de los fanáticos, sino también es una herramienta de negociación para la gerencia de equipos. Lo cierto es que para los que creen que el WAR es una estadística única que comprende un análisis global, déjenme decirles que están equivocados. Al igual que las demás métricas, el WAR forma parte del análisis, pero no es el análisis completo.